Vamos a la Escritura, hermanos, a la palabra del Señor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Estamos en esta serie, una nueva serie que hemos iniciado en esta segunda carta de Pablo, donde estamos a través de la Escritura, hermanos, a través de esta carta inspirada por el Espíritu de Dios para el apóstol Pablo. Estamos conociendo las características. ¿Cuáles eran las características y las cualidades del discipulado, del ministerio y del apostolado de Pablo? Podemos conocer esas características, cómo era él, cuáles eran las virtudes que él reflejaba. Y esta enseñanza, hermanos, de conocer, pues es un mensaje más que expositivo. Esta segunda carta es un sermón biográfico donde conocemos la vida del apóstol Pablo. Hemos estudiado que en esta segunda carta Pablo, hermanos, manifiesta ese rechazo que había de algunos hermanos de la iglesia de Corinto. Mencionábamos 4 razones por las cuales los detractores de Pablo lo criticaban, no aceptaban el ministerio. Hablamos que la primera razón que cuestionaban era su autoridad como apóstol. Cuestionaban la autoridad como apóstol. 2, lo acusaban de ser un mercenario o un mercader del evangelio. Decían que él vivía a costa del evangelio. También lo señalaban como una persona voluble o cambiante, que no cumplía lo que prometía. Y la cuarta razón por la cual acusaban al apóstol Pablo era su carácter. Decían que él era altivo, orgulloso. Por eso esta carta, la segunda carta, hermanos, es una respuesta a todas aquellas falsas acusaciones. Y esto nos demuestra y nos ayuda, hermanos, a entender que la tarea espiritual de un pastor, de un diácono, de un servidor, o también de la iglesia, el predicar el evangelio, siempre va a haber oposición, siempre va a haber ataque. ¿Por qué el enemigo hace ese tipo de persecución en contra de la iglesia? Porque la iglesia, hermanos, estamos enfocados en la salvación de las almas, en compartir el evangelio, en llevar la luz del evangelio, de la predicación. Y al enemigo no le conviene que esas almas conozcan la verdad. Porque aquellos que están bajo el dominio de Satanás, hermanos, ellos están en tinieblas, están en obscuridad. Y al diablo le conviene que ellos sigan ahí en tinieblas, en ataduras. Pero dice Lucas que Jesús vino para dar libertad a los oprimidos. Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino para dar libertad a los cautivos. Jesús vino para abrir la prisión, la cárcel espiritual. Y ese es el trabajo de la iglesia: predicar el evangelio para que las almas sean libres de toda opresión demoníaca. Y cuando tú y yo predicamos la libertad en Cristo, por eso es que hay oposición. El primer tema que hablamos, hermanos, acerca de las características del ministerio y del apostolado de Pablo, la primera virtud que tenía él, que aún en medio de la aflicción, de la tribulación, el apóstol Pablo no se detuvo en predicar. En medio de maldiciones, de calumnias, de mentiras, él, en lugar de reprocharle a Dios: Señor, ¿por qué me llamas a predicar? ¿Y por qué no detienes a esas personas? No, él se olvidó de lo que la gente le decía.
Y él en medio de la tribulación, hermanos, alababa y exaltaba a Dios en las aflicciones y tribulaciones. Él se gozaba en medio de la tribulación. Esa era una de las características de este hombre, del apóstol Pablo, pero que también es un testimonio para nosotros. ¿Cuántos hemos pasado por aflicción, hermanos, por tribulación? Yo creo que todos hemos sido perseguidos por el nombre de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Alabar y exaltar el nombre del Señor. Dijo Pedro que cuando seamos pasados por prueba, por fuego, no nos llenemos de tristeza o de dolor, antes glorifiquemos al Señor, le demos la gloria a Él, porque servimos a un Dios todopoderoso, porque predicamos su evangelio, porque predicamos su palabra. Y lo que hacemos, hermanos, está impactando en el mundo de las tinieblas. Decía un maestro en el instituto, dice: no se preocupen cuando hay pruebas, cuando hay luchas. No, preocúpense cuando ya no hay pruebas ni luchas, porque lo que estás haciendo no le está causando ningún daño al enemigo. Por eso el enemigo está tranquilo. Pero cuando tú estás guerreando, alguien dijo que las batallas se ganan a los pies del Señor, de rodillas. Cuando tú estás ahí clamándole al Señor, pidiendo que su espíritu, que su misericordia, que su gracia, que su poder te ayude a seguir adelante, a seguir compartiendo el evangelio. Cuando tú estás clamando, por eso viene la oposición, porque es un peligro para el enemigo. Segunda característica que hemos aprendido, hermanos, del apóstol Pablo, que él se mostró indulgente y perdonador con los contenciosos. Él no tuvo coraje. Tal vez era razonable y había, hermanos, una justificación para aquellos que estaban de contenciosos y que sembraban calumnias en contra de él. Pues él estaba, hermanos, en su derecho de sentir enojo contra ellos. Decirles: ahora yo voy a ser más estricto, ahora los voy a exigir más, los voy a corregir. Pero él no fue así, hermanos, no actuó en su carne, sino él fue indulgente y perdonador. ¿Cuántas veces han hablado en contra de nosotros? Tal vez han hablado verdad, han hablado mentiras, han hablado de más. Y esto el enemigo lo quiere usar a veces para poner tropiezo en nosotros, para decir: bueno, pues ya no voy a hablarle a tal persona, ya no voy a orar por él, me voy a distanciar. Y ahí el enemigo quiere usar para fracturar al cuerpo de Cristo, dividir y empezar a implantar su estrategia para destruirnos. Eso es lo que hace el enemigo cuando comienza con diferencias, espíritus de contención, de división. Pero esa crítica hacia Pablo, hermanos, no provocó división. No, al contrario, dice: él fue indulgente. Él fue paciente con aquellos que lo habían ofendido. ¿Cuántos en esta mañana también quieren aprender de esa actitud, de esa característica, a poder perdonar a aquellos que nos han ofendido? Tal vez sí tenían ellos culpa o el enemigo usó sus vidas, no importa. Dice la escritura que la mansa respuesta aplaca la ira. Pablo dijo: no, aquellos que te hicieron mal, tú los vas a vencer con el mal, o haciéndoles lo mismo, pagándoles lo que ellos te hicieron. Dice Pablo: no, esa no es la forma para ganar la batalla. La forma para vencer es aquel que te pagó mal. Dice: tú vence con el bien el mal. ¿Cómo podemos vencer el mal? Con el bien. Por eso Pablo, aunque le pagaban mal, hablaban mal de él, sin embargo él siempre fue indulgente y perdonador. Y yo creo que esas personas se arrepintieron, porque aunque hacían de todo para dañarlo, para pues menospreciar su imagen,
Sin embargo, a Pablo no le preocupó. Tercer característica que hemos aprendido, hermanos, de Pablo. Pablo restauró y consoló a aquellos que habían caído en pecado. Él no fue tan severo, porque a veces, hermanos, nos confundimos y malinterpretamos la santidad, y se exagera y se va tan al extremo la santidad que se convierte en legalidad. O a veces se convierte en fanatismo. Pero Pablo no fue así. Él invitaba a la iglesia a vivir en santidad, en obediencia, a buscar del Señor. Pero él nunca fue un estorbo para aquellos que tenían o que deberían de restaurarse. Porque hoy cuando alguien comete un error, una falla, todo el mundo lo acusa, lo señala, hasta destruirlo, hasta verlo afuera del camino del Señor. Y Pablo no fue así. Él restauró y consoló a aquel que había estado en pecado. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu restaurador. El Espíritu de Dios es un espíritu que perdona. Es cierto, redarguye el pecado. El Espíritu de Dios no participa ni convive con el pecado, pero Él nos lleva al arrepentimiento. Él da una oportunidad más. El hombre a veces es tan insensato, tan duro de corazón, que él no quiere perdonar los errores de la gente. Y si alguien lo ofendió, él sigue recordando esa ofensa. Y pasa un año, 5, 10, 15 o 20 años y ahí está esa ofensa. El hombre no puede perdonar, no ha aprendido a perdonar. Pero el hombre de Dios ha aprendido de Cristo. Cuando estaba en la cruz, Jesús le clamó al Padre en medio de golpes, de desprecio, de humillación. Escupieron su rostro y ahí él le clamaba al Padre, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después Pablo toma esas palabras ahí en Efesios capítulo 4, el último verso 32, y dice Pablo: al Señor lo ofendieron y Él perdonó. Y le dice a la iglesia de Éfeso: tal vez a ti alguien te ha ofendido, pues así como el Señor Jesús perdonó a sus ofensores, también nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido de la misma manera que Cristo lo hizo por nosotros. Y hoy hablaremos, hermanos, de la cuarta característica del apóstol Pablo. Él tenía un amor por las almas. Tenía un amor por las almas y una preocupación por los colaboradores. Aquí, hermanos, en esta segunda parte de esta carta encontramos el mensaje de Pablo. El deseo de Pablo era que conocieran a Cristo. Para él el tiempo, hermanos, no le alcanzaba al apóstol Pablo. Él realizó 4 viajes misioneros. Del año 47 al año 48, él realiza su primer viaje. En ese primer viaje es donde llega a Galacia, o lo que hoy es Turquía, y él funda iglesias en ese lugar y establece también servidores o colaboradores. Pablo sabía que él no podía hacer toda la tarea, y aunque Dios estaba con él y era fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, sabía que él no podía hacer ese trabajo. También él no se sentía indispensable, porque a veces como que pensamos que si yo no lo hago directamente, yo no hago algún trabajo, alguna labor en la iglesia, pues no va a funcionar, porque piensan que depende de ellos. Pero no, hermanos, todos los que estamos aquí dependemos
del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos enseña. Tal vez no sabemos hacer la tarea, otros tampoco sabrán, pero el Espíritu Santo los va a ir llamando, los va a ir preparando. Y así era el apóstol Pablo, hermanos. Llegaba a algún lugar, Listra, Derbe, Iconio, lo que era Galacia, y él establecía ahí personas encargadas. En su segundo viaje nuevamente vuelve a visitar las mismas iglesias en el año 49 al 52, que es la fecha del segundo viaje. El segundo viaje lo encontramos de Hechos capítulo 15, verso 36, hasta Hechos capítulo 18, verso 22. Ahí encontramos el segundo viaje misionero. Él vuelve a regresar a las mismas iglesias donde él había estado en el primer viaje misionero, que lo encontramos del capítulo 13 al capítulo 14, verso 28. Como Pablo, hermanos, él ya había visitado algunas congregaciones y fundó iglesias, instaló predicadores, pastores, pero él tenía el deseo de volver nuevamente. Su objetivo eran dos, hermanos, primordiales: amor por las almas, los que no conocían, predicarles a Cristo, pero también sentía un amor por aquellos que ya habían conocido al Señor Jesús, pero que era necesario ver su perseverancia, su permanencia, crecimiento espiritual. En el tercer viaje misionero, nuevamente Pablo visita las iglesias, se extiende aún más, ya llega a Corinto, a esa carta de la que estamos estudiando. Entonces, hermanos, cuando Pablo llega por primera vez a Corinto y él les instruye, dejó enseñanzas vastas, suficientes como para que la iglesia avanzara y aprendiera. 5 años después que Pablo llega a Corinto, él descubre los errores. Por eso la primera carta de Pablo era corregir todas aquellas fallas doctrinales que había. Pero Pablo nuevamente, hermanos, regresa a Corinto, primero para fundar la iglesia. Su segunda visita fue para llevar la primera carta. La tercera visita es para también corregir, hermanos, porque él estaba recibiendo esos ataques de algunos pseudo hermanos o cristianos. Pero aprendíamos, hermanos, que Pablo, cuando había planeado ir, él no fue, porque aún sentía, hermanos, en su corazón ese rechazo, ese desprecio. Y muchos lo tomaron a mal. Dijeron: Pablo prometió que él iba a venir a la iglesia y no ha venido. Él es un mentiroso, él no cumple lo que promete. Pero Pablo explica por qué razón no fue. Porque aún sentía indignación, había molestia por lo que hacían. Por eso él envía la segunda carta y posteriormente él llega. Y aquí en el versículo 12 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo. Vean, hermanos, cuál era el enfoque primordial o principal del apóstol Pablo: proclamar, predicar el evangelio de Cristo. Cuando Dios pone en la iglesia la oportunidad, la apertura de compartir, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Predicar el evangelio. Prepara la oportunidad, busca la ocasión para compartir el evangelio. A veces se torna un poco complicado cómo establecer por primera vez una conversación con alguien que no conoce de Cristo. Hacer la plática se torna complicado a veces. Sin embargo, hermanos, siempre que tengamos la oportunidad en la calle, hay personas que venden en los semáforos, en los cruceros, personas que van vendiendo productos. Ahí nosotros debemos de demostrar realmente lo que somos, hermanos, esas cualidades, esas características.
Yo me he dado cuenta que a veces mucha gente, al ver a aquellas personas, como que hay un rechazo. Sin embargo, hermanos, ese es el tiempo para aprovechar, para compartir el evangelio. Y es cuando tenemos que aprovechar. ¿Qué es lo que hizo Pedro y Juan, hermanos, cuando iban a la iglesia de la Hermosa? Aquella persona que estaba postrada ahí en la entrada, dice, él pedía una limosna, pedían dinero. Y Juan le dice, no tenemos oro ni tenemos plata, pero tenemos algo mayor, una riqueza mayor. También tú tienes esa riqueza para compartir el evangelio de Cristo. Dice, cuando llegué a Troas, vean esta frase, hermanos, cuando llegué a Troas. Troas era un lugar ubicado en Misia, o sea, lo que es Turquía. Y era una ruta, este lugar de Troas, hermanos, era una ruta principal entre Asia Occidental y Macedonia. O sea, el centro de Asia, de Turquía, con Macedonia, que era el norte. Pero era un lugar donde, pues era muy concurrido, era un lugar muy conocido. Es decir, él buscaba la ocasión para predicar. Y no decía, pues voy a pasear, voy a visitar Troas y conocer a Troas. No, dice que cuando él llegó, cuando él pisó esa ciudad, inmediatamente, ¿qué hizo? Predicó el evangelio. A veces se le da prioridad a otras cosas. Conoces a alguien y es por negocio, por ventas, por hacerte amigos, por escuchar. Y uno habla de todo con Dios, pone en nuestro camino. A veces personas que sin conocerlos en la calle empieza a hacer plática cuando estás en la fila, en el banco, y el Señor pone personas. Y hay quienes les gusta platicar y hablar y hablar y hablar y nunca comparten la palabra. ¿De qué hablaron? ¿Quién sabe? Pero dice aquí Pablo, yo cuando llegué a Troas prediqué el evangelio. Que cuando tú llegues a algún lugar, aproveches la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que la meta del apóstol Pablo era siempre conquistar nuevas ciudades para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Ese era el reto, ese era el desafío, esa era la característica de Pablo. Un interés por las almas, un deseo de que conocieran a Cristo, al Cristo de la gloria. Y ese también debe de ser un desafío, un reto para nosotros, que donde tú llegues, dice, cuando llegué a Troas, prediqué el evangelio, que a donde tú llegues también compartas que Jesucristo es la única esperanza. Él es el único Salvador, es el único mediador entre Dios y los hombres, y que la gente conozca a Cristo. Decía Judas, tenemos que arrebatarlos del fuego, porque hay personas que ya van hacia el abismo, ya van hacia el infierno. Dice, tenemos que arrebatar esas almas de las garras del enemigo. Dice, se me abrió puerta en el Señor. Vean cómo el objetivo principal, hermanos, era conquistar, pero también tenía otra prioridad. Dice el versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Quién era Tito, hermanos? Tito era un amigo del apóstol Pablo, un amigo íntimo de Pablo. Él se cree que lo conoció ya en el segundo o tercer viaje misionero, porque Tito era un extranjero, él era griego, no era judío. Pero el evangelio no solo era para judíos, para israelitas, sino para todos los que querían conocer a Cristo. Este era un compañero, hermanos, Tito era un compañero de viaje y asistente del apóstol Pablo.
él pertenecía a una iglesia gentil, o sea, no era judío. Cuando Tito acepta a Cristo, hermanos, acepta el cristianismo, él comenzó inmediatamente a servir con Pablo. Vean cómo el Señor nos ha rescatado con un propósito, con un objetivo. No solo para que tú conozcas, no, sino para que tú también provoques que otros conozcan. Y Tito, hermanos, era ya conocido en Corinto. Entonces, cuando Pablo tenía que enviar esa segunda carta, que los historiadores mencionan que posiblemente era ya la tercera o cuarta carta, pero canonizada solamente tenemos la primera y la segunda carta a los Corintios. Cuando Pablo tenía que enviar esa corrección, la segunda carta, Pablo ya no quiso ir, porque dijo: ahorita no estoy bien, no estoy de buenas, y solamente voy a exhortarlos, voy a decir cosas que no son necesarias. Mejor él no fue a Corinto, él envió a Tito a que llevara esa carta. Pablo le da la indicación, le dice a Tito: tú ve, lleva la carta y luego nos encontramos en Troas. Ahí nos vamos a encontrar para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que dijeron los hermanos de la iglesia. Pero sucede, hermanos, que cuando Pablo llega ahí donde él calculó la distancia, las horas, el tiempo para que se reencontraran, dice que llega a esa ciudad y no estaba Tito ahí. Pues eso inmediatamente le preocupó a él, porque algo no era normal. Y él no tenía ese reposo. Dice: no tuve reposo en mi espíritu. A veces se siente uno intranquilo, desesperado. Pero eso también demuestra, hermanos, el amor por aquellos que sirven al Señor. Pablo estaba ocupado en predicar a los gentiles, a ganar almas para el reino de los cielos, pero también él se preocupaba por aquellos que colaboraban en esa labor. Y así como encontramos un ejemplo en ese deseo de Pablo, hermanos, de conquistar, de evangelizar, de presentar a Cristo, de llevar el evangelio, que la gente conozca, pero también debemos sentir un interés por aquellos que están predicando y debemos orar por ellos y bendecirlos. Pablo estaba preocupado por Tito. ¿Qué le habrá pasado? ¿Cómo recibieron la carta? ¿Qué le dirían los hermanos de Corinto? Tal vez lo rechazaron, lo despreciaron, o de la misma manera lo que hicieron conmigo también lo hicieron con él. Por eso él ya se desalentó, ya se fue, porque ya no lo encontraba. Dice que él fue a Macedonia, trató de buscar. En estudios posteriores veremos que ellos se reencuentran nuevamente. Pero esto nos lleva, hermanos, a también sentir ese amor por las almas, pero también sentir ese amor por aquellos que predican el evangelio. Y esto nos debe de llevar, hermanos, a concientizarnos, a que tenemos que estar orando siempre para que el Señor añada más a la iglesia, pero también tenemos que orar por aquellos que comparten el evangelio. Pastores, predicadores, qué lamentable es escuchar noticias como que pastores han desertado, han dejado el ministerio porque no hubo un apoyo ni espiritual, ni moral, ni económico. Y mejor muchos se han regresado a la vida secular, han dejado ese trabajo tan importante, ese trabajo espiritual de ganar almas, porque no hubo alguien que sintió interés por ellos, no hubo alguien que los apoyó, no sintieron el respaldo. Pablo sabía, hermanos, lo que era sentir ataques personales, pero también Dios lo estaba enseñando, instruyendo para que él también ayudara a otros. Tal vez tú te has enfocado en lo que el enemigo hace contra ti, en que los enemigos del evangelio hacen contigo. Todo el mundo te rechaza. Eso no debe de ser una excusa ni pretexto para detenerte. Tú tienes que seguir trabajando, sirviendo al Señor.
Pero también a veces ese menosprecio que recibimos, hermanos, no nos debe de llevar a olvidarnos, sino tenemos que bendecir a otros, porque también ellos pueden estar pasando por pruebas, por luchas. No ser indiferentes a lo que los demás hacen. En el versículo 14, hermanos, encontramos otro principio. El apóstol Pablo estaba consciente de los obstáculos que enfrentaría, pero también sabía que Dios les iba a dar la victoria porque eran triunfantes en Cristo. Vemos aquí, hermanos, ese amor por las almas, pero también vemos esa preocupación por sus colaboradores. Pero no se quedó ahí en que ya estaba afligido y preocupado, y que Pablo pensaría, ¿qué voy a hacer ahora? No, sintió aflicción. Dice que estaba intranquilo en su espíritu, como cuando estás con ansiedad. Hay algún enfermo, alguien en la familia o algún conocido, y estamos intranquilos, pero ese miedo, ese temor, esa angustia no debe de paralizarnos ni debe de bloquearnos, o que vaya a hacernos pensar, no, creo que Dios ya nos olvidó o nos abandonó. No, vean lo que dice Pablo, aún en medio de esa angustia, de esa aflicción. Él estaba predicando en Troas, estaba preocupado por Tito, pero él dice, pero yo le doy gracias a Dios, el cual nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos a pasar por pruebas, por persecución, obstáculos, barreras, ataques del enemigo, o ataques aún de personas que el enemigo usa de adentro. Va a haber aflicción. Él se sentía intranquilo, estaba nervioso, estaba estresado porque no encontraba, no tenía noticias de Tito, pero eso no lo bloqueó. Él dijo, yo le doy gracias a Dios, porque en las pruebas Él nos va a llevar de triunfo en triunfo. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros para vencer? Dios está con nosotros para ayudarnos a pasar y a vencer todo obstáculo, toda aflicción, toda prueba. El enemigo no va a permitir que nosotros compartamos el evangelio. Era una especie de distractor. Pablo estaba concentrado en la predicación y de repente vino otra preocupación a su vida. Pero él dice, no, tenemos que seguir predicando. Por medio de nosotros, por medio de la iglesia, se debe de conocer el evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Un tercer principio encontramos en este verso 15 y 16, hermanos. Para el apóstol Pablo, el rescatar a las almas del pecado siempre era la prioridad. Él no toleraba ni escuchaba esa frase, los que se pierden. Aquellos que estaban sentenciados, condenados a perdición, él quería ser el medio para que escaparan del lazo del diablo. Y por último, el apóstol Pablo jamás tuvo que usar métodos que él haya inventado, que él haya creado para anunciar el evangelio. Dice el versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. A veces la prueba, hermanos, la lucha, el obstáculo, nos va a inducir o a orillar a usar métodos para tratar de ayudarle a Dios. Hoy hay lugares donde se predica, pero ya no se habla de la sana doctrina. Se ha torcido el evangelio. Lo que ellos han tratado es de buscar métodos
para ganar almas. Y si a veces es necesario pues enseñar herejías, torcer la escritura con el afán, el propósito de ganar más almas, ganar más gente, Pablo dice: yo no lo voy a hacer. Dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Medrar significa, hermanos, aumentar, mejorar, prosperar. Hoy ya no es la salvación de las almas, ahora ya es la prosperidad de tu alma, la prosperidad material. Y si usan versos de la escritura donde se menciona o donde habla de prosperidad, hay un verso que Pablo usó mucho, está en Filipenses capítulo 4, donde dice Pablo, bendiciendo a la iglesia de los filipenses, y les dice que Dios conceda las peticiones de su corazón y que Él les bendiga conforme a sus riquezas en gloria. Y son versos que están en la escritura, hermanos, y nosotros ahora los aplicamos. No es que sea malo, es bueno aplicar esos textos a la iglesia, pero muchos solamente se enfocan en eso. No, que Dios te va a prosperar conforme a sus riquezas en gloria, y se predica prosperidad y se predica, pero no se predica lo que hay detrás de él. ¿A quién le estaba enviando esa bendición el apóstol Pablo? Pablo no solamente soltó la palabra y dijo: tú vas a ser bendecido, prosperado conforme a tus riquezas en gloria. No, esa promesa era para aquellos que habían permanecido fieles, que estaban buscando al Señor, que estaban ayudando a la iglesia, que estaban bendiciendo a los necesitados, a los que trabajaban por el evangelio, que estaban ellos respaldando. Esas bendiciones eran para ellos. Pero muchos medran, exageran la palabra, la falsifican. Se tiene que predicar con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Sin embargo, hermanos, esta característica de Pablo es algo digno de que nosotros tenemos que imitar. Él manifestó amor por las almas y preocupación por aquellos que también trabajan y sirven en la obra del Señor. En esta hora, ese es el mensaje para la iglesia. Que podamos también, de la misma manera, esas características que tuvo el apóstol Pablo en su ministerio, en su apostolado, que él alababa al Señor en medio de la tribulación, de la aflicción, que él se mostró indulgente y perdonador con los contenciosos, que Pablo restauraba y consolaba a aquel que había caído en pecado y que le ayudaba a salir adelante, y que también él sentía amor por las almas y preocupación por aquellos que llevaban el evangelio. Esa también debe de ser nuestras prioridades como iglesia. Y cuando nosotros lo hacemos, hermanos, el Señor toma en cuenta nuestro trabajo. Lo que hacemos nosotros, el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es lo que nos mueve. Y cuando la iglesia está dispuesta a servir, a trabajar por la causa de Cristo, el Espíritu de Dios te va a bendecir aún más. Vamos a estar de pie, vamos a bendecir el nombre del Señor, exaltarlo, pero también vamos a comprometernos en esta tarde con Él. Todos sabemos aquella tarea que aquel mayordomo dejó a sus siervos. A uno dejó 5 talentos, a otro dejó 2 talentos y a otro dejó 1. Y aquel que el Señor le dio 5 talentos, que representa ese respaldo, dice que aquel trabajó y duplicó, multiplicó esos talentos. Al que le dejó menos, igual él trabajó, pero cumplió al final. Pero el que le dejó menos talentos, dice que él fue y cavó y sepultó ese talento. Dios no quiere que tú sepultes hoy esos talentos que Dios te ha dado, esas habilidades.
sino que tú las ejerzas para el reino de los cielos, que tú las uses para ganar a las almas. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me liberó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Te damos gracias, oh Rey. Gracias, Señor, porque a través de ese testimonio, Señor, del apóstol Pablo, conocemos, Señor, las características de su ministerio, de su apostolado. Ahora, Señor, a través de esta palabra queremos, Señor, también ir aprendiendo a cómo debe de ser, Señor, nuestra actitud, nuestro comportamiento como hijos de Dios. Vamos a ser atribulados, afligidos, va a haber oposición, va a haber personas que no nos acepten, que no nos admitan, Señor, como somos. O podemos caer, Señor, en pecado. Y también vamos a enfrentar, Señor, situaciones donde almas que están necesitadas, Señor, de un consejo, vengan a donde estamos nosotros, Señor. Ayúdanos a alabar y exaltar tu nombre, aún en medio de la tribulación. A ser indulgentes y perdonadores con aquellos, Señor, que nos han rechazado, que nos han hecho mal. O si nosotros hemos ofendido, Señor, también pedimos perdón. Ayúdanos a restaurar a aquel que está atrapado, Señor, esclavizado en el pecado. Ayúdanos, Señor, para que ellos puedan conocer la libertad, puedan ser libres. Y ayúdanos a sentir a tu iglesia, Señor, ese amor por las almas, pero también esa preocupación por aquellos que predican tu palabra,
por todos los que colaboran. Ayúdanos, Señor, a seguir clamando y pidiendo por nuestros pastores, por su familia, por los instructores, Señor, por el equipo de alabanza, por aquellos que están en los hospitales, que van a las prisiones, Señor, que van a los centros de rehabilitación, aquellos, Señor, que están compartiendo, Señor, en lugares aún peligrosos, Padre, tu evangelio. Ayuda a todo aquel que lleva, que va caminando, Señor, y va sembrando la semilla del evangelio. Usa su vida, Señor, y también a nosotros. Danos sabiduría, danos las palabras adecuadas, correctas, para compartir, Señor, el evangelio. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos has salvado a nosotros. Gracias por tener esa seguridad, esa confianza de salvación. Pero ahora, Señor, que podamos ser útiles para predicar a otros, para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor amado. Pon en nosotros ese amor por las almas y esa preocupación, Señor, también por los que colaboran en tu obra. Pido, Señor, que tú bendigas a tu iglesia en todo el mundo. Tú bendigas a los pastores, Señor, aquellos que están padeciendo necesidad, aquellos que están siendo perseguidos, aquellos que han sido víctimas, Señor, de la delincuencia, del crimen. Yo te pido que tú los guardes, que tú los cuides, a su familia, Señor, a nosotros. Que ángeles guerreros, Señor, ángeles príncipes estén al lado de tu pueblo. Gracias, Señor. Vamos a salir, llévanos con bien. Bendice a tu iglesia. También bendice nuestro segundo servicio en esta tarde, Señor. Que el amor de Dios, que la gracia infinita de Cristo y que la unción sublime del Espíritu Santo de Dios, Señor, se derrame sobre esta iglesia, sobre todo tu pueblo, sobre todos tus siervos, Señor, y aún los que están a través de esta transmisión también, que sean bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les proteja hoy y siempre. Y a las 6 nos vemos, el miércoles a las 7 y el sábado a las 7 nuestro servicio de oración. Dios les bendiga.